Pandora Producciones presenta podcast exclusivos. El momento del vino con Gerardo Pereira, episodio 2. Hoy quería traerles a ustedes un poquito una historia acerca de esta palabra que en realidad es una técnica utilizada por los expertos, y ahí cuando yo vengo y digo es técnica, expertos, hay toda una historia detrás del mundo del vino, de decir catar, la cata, el mundo de la cata. ¿Qué es todo esto? ¿A qué nos referimos cuando decimos, cuando pronunciamos el verbo catar? Bueno, catar no es más que degustar, probar, como decimos nosotros, y luego aprobar o desaprobar un producto, generalmente alimenticio. Lo ponemos a prueba con todos nuestros sentidos, pero esencialmente el del gusto y el del olfato. Catar lo podemos hacer con quesos, lo podemos hacer con diferentes productos alimenticios, sean sólidos o líquidos. En este caso, el que nos interesa a nosotros es el del vino. Pero la cata de vinos encierra toda una historia que se remonta, podríamos decir, hay libros que nos hablan del siglo XIV, que Felipe el Hermoso reunió un conjunto de degustadores, podemos decir ahora degustadores, en ese momento eran otros los términos, pero de personas que se dedicaban a esto de degustar productos como el vino, como los quesos. Bueno, en realidad el vino es uno de estos productos a los que se puede analizar y desmenuzar en 1000 partes. Un vino tiene 1000 componentes. Entonces nosotros podemos descubrir algo de dónde salió este aroma o este sabor del vino, sabiendo el origen, la cepa, el lugar donde se crió la cepa, el punto de madurez, todas estas cosas podemos ir descubriéndolas. Pero esto es una herramienta esencial para el elaborador de vinos, pero no debe ser una herramienta prohibitiva para el consumidor común, que por ahí somos nosotros y somos la mayoría, y es a quien va a ir dedicado el producto. El elaborador hace su vino como mejor le parece, que es la expresión de la cepa, pero está intentando llegar al consumidor, el que somos nosotros, el que comienza a ver una etiqueta en una góndola y dice, uy, me gustaría probar este, que no lo conozco. Me lo llevo, veo el precio, entonces me llevo el vino a mi casa y voy a hacer una cata. Sí, dirigida por quién, qué. No. Voy a abrir la botella y voy a probar el vino. Y voy a tener las primeras sensaciones. ¿Me gusta o no me gusta? Esa es la primera y creo que también es la final, ¿sí? Siempre decimos esto. Pero, bueno, obviamente si yo pagué un precio distinto un vino que otro, voy a querer a veces hurgar un poquito más, a ver qué tiene este para ofrecerme. Bueno, de eso se trata un poco la cata. La idea es que no nos asuste, que no nos lleve por un camino en el cual nos sentimos incómodos, estamos con una sensación desequilibrada por el hecho de que no conocemos. El degustador normal, el consumidor normal de vinos, siempre se asusta cuando lo invitan a una degustación de vinos. Te voy a invitar a una degustación de vinos, decimos los comunicadores. Vamos a probar 5 etiquetas diferentes de la cepa Cabernet Sauvignon, por dar un ejemplo. Y entonces, no, pero no, a mí no, porque yo no sé nada. No, todos empezamos así, no sabíamos nada. Pero en este intercambio que es la cata, hurgar en la copa, ponerle la nariz, verlo, ver su brillo, ver su color, ver sus destellos, agitarlo, hacer que se mueva, todos estos comportamientos que nos van enseñando de a poco en la degustación, en la cata de vinos,
hacen que nosotros tengamos una comunicación distinta con el vino y con la copa. Por eso que el vino es algo especial. No es lo mismo que beber agua o beber una gaseosa. El vino conlleva un montón de trabajo detrás y hay algo muy pensado detrás de un vino. Entonces, cuando yo lo pongo en una copa y estoy intentando descubrirle cosas, estoy un poco desandando el camino que hizo el elaborador. Bueno, un poquito de eso se trata la cata, y decíamos, es un hilo muy extenso en el que en el principio del hilo estamos los que recién comenzamos a veces a consumir vino porque nos pareció agradable, porque tiene una entrada amable, dulzona, que muchas veces es producto del alcohol. La mayoría de las veces el contenido alcohólico hace que tenga un sabor más dulzón y frutado. Y en el otro extremo del hilo está el elaborador, que lo utiliza como una herramienta esencial para tomar decisiones desde el mismo momento que el vino se está elaborando y hasta el último momento en que se decide fraccionarlo, ponerlo en una botella y enviarlo al consumidor, o sacarlo de la estiva en la que está la botella, porque muchas veces se fracciona y generalmente se deja estivado en la propia bodega antes de que salga al mercado, antes de ser, como decimos a veces, las botellas etiquetadas, vestidas, ponerle la cápsula, ponerle una etiqueta y sacarlo al mercado. Bueno, antes de todos esos procesos, el elaborador se vale de la cata como herramienta principal para saber en qué lugar está posicionado su producto. También se vale de la cata el comprador, distribuidor, el que va a vender los vinos, porque quiere tomar una decisión sobre eso. Para todos nosotros es una herramienta, pero para el consumidor común no debería ser una herramienta que espante, debería ser un juego en el que entrar, en el que debemos disfrutar, debemos intentar meternos y sin tener miedo, sin que nos ponga un freno, sin que tengamos que decir, no, yo no me animo a decir, sí, dígalo, le pareció, tiene gusto a viejo, dijo alguien. Bueno, es valedero, es una sensación, y todo esto tiene una parte subjetiva muy importante. Entonces, debemos expresarnos y tener la experiencia cada vez que queremos probar el vino que tenemos enfrente. Y si queremos probar vinos distintos, tenemos que prestarle atención, que es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, la idea sería, no voy a ser un experto de la cata si no lo deseo. Solamente voy a probar y voy a decir, me gusta, es amable, o quizás me resultó incómodo en la boca, es un poco ácido. Entonces ahí estoy descubriendo, desvelando un desequilibrio quizás en el producto, que lo siento yo. Y como esto es subjetivo, hay un mundo de personas que pueden sentir distinto, de los cuales hay que valerse como referencia. Todas las opiniones son referenciales, desde el consumidor, que solemos decir naif, el que no tiene una gran experiencia previa, hasta el experto catador. Esta figura del catador existe, ya dijimos, desde el siglo XIV, aparece como el probador de los vinos, incluso sobre fines del siglo XVIII. Fíjense de todo lo que estamos hablando, cómo esta cultura trae toda una historia tremenda detrás. Que bueno, que sí, que creemos que fue muy estructurada hasta estos días, sigue siendo un poco estructurada, pero sí queremos que los consumidores se acerquen al vino porque es una bebida genial, porque es una bebida completa, porque es un alimento líquido, porque tiene un costado saludable, que no es nada más una bebida placentera, sino que también es saludable. Eso vamos a hablar en otro momento. Pero para todo esto no es necesario saber, es necesario tener el placer de consumirlo. Y después de eso, empezar a prestar atención. Mi experiencia previa sensorial
me va a dar un montón de herramientas para poder empezar a desmenuzar, a ver qué es lo que pasa con el vino en mi boca, la temperatura, por qué me dicen que no lo sirva a más de 20 grados, por qué me dicen que es conveniente que el vino tinto servirlo a 16 grados, temperatura de servicio ideal. Los vinos blancos sírvalo un poco más frescos, los vinos espumosos sírvalo más frescos aún. Bueno, de todo eso hay un porqué y hay una experiencia previa de la que se valieron todos los anteriores, nuestros predecesores catadores, y nos la vuelcan como experiencia para que nosotros no nos equivoquemos. Pero podemos hacer la experiencia propia, pero podemos llegar a conclusiones haciendo nuestra propia experiencia. El que desea que lo conduzcan, lo dirijan, irá a hacer un curso o irá a las degustaciones dirigidas. El que no, se juntará con sus amigos y disfrutará del vino haciendo esa prueba que solemos llamar, en esta cuestión técnica, solemos llamar hedonística. Me gusta más, me gusta menos, es más dulzón, es más ácido, es más fresco, es más cálido. No hay mucho más palabrerío del que agarrarnos, ni ser mucho más técnicos en eso. La del disfrute momentáneo y obviamente el placer. Y después existe lo que decíamos recién, la cata más analítica, en la que se pone una suerte de lupa sobre el producto y empezamos a desmenuzar todo su esqueleto, empezamos a desarmarlo y ver qué potencial va a tener como vino de guarda, si es que lo hemos pensado así, cuánta de esta concentración frutal puede llegar a tener, qué expresión o qué estilo voy a estar llevando a cabo con este vino, que expresa lo que quiere el elaborador o no. Bueno, todo eso es cuestión, sí, de estudio, pero eso hay quien decide hacerlo. Nosotros, los consumidores, no debemos hacerlo. No necesitamos hacerlo. Podemos quedarnos únicamente con las palabras mágicas que son me gusta o no me gusta, me agradó o no me agradó. Ayudó a que ese momento que yo tuve con amigos, con familiares o con lo que fuere, o en la mesa del domingo, ayudó a que sea más amable aún, más agradable el momento. Entonces, ahí cumplió. Y la cata terminó ahí. Cuando yo me fui a la parte técnica, cumple también como herramienta para el elaborador. Pero sí, la palabra no debe asustar a nadie. Nosotros debemos estar atentos a que la palabra cata o catar es nada más que una palabra. El resto lo hacemos nosotros. Degustamos, probamos, aprobamos o desaprobamos el producto. Pero nosotros somos los reyes y quien da las órdenes en nuestros sentidos. Y ahí está parte de este espíritu que queremos transmitir en el mundo del vino. Queremos que el consumidor se sienta con ese agrado de probar el vino y no que esté pensando en que sé o que no sé, que conozco o que no conozco, de degustar el vino, saber si tiene frutos rojos o no, los frutos del bosque. Todas estas cosas son experiencias previas, si las tuvimos o no las tuvimos, recordamos o no recordamos. Todo eso tiene que ver con una suerte de cuestión de estudio, que si la deseamos hacer, perfecto. Si no, nos podemos quedar únicamente con el placer de beberlo. Muy bien, amigos, este fue nuestro encuentro de hoy. Los despido hasta nuestro próximo encuentro, en el que seguiremos desmenuzando un poco esta cultura del vino.